Bueno, continuando con nuestro libro de Einstein, continuamos. Hemos sorprendido al gran Einstein en una contradicción. Superficialmente, sí, pero en un sentido más profundo, no. Había tenido que contar lo mismo muchas veces. Sabía que le fallaba la memoria. Sabía que cuando algo se repite muchas veces puede terminar deformándose, con la peculiaridad de que el primero en creérselo es el que lo cuenta. Creía que la brújula le había producido una impresión inolvidable, pero quizá el impacto no había sido tan grande como él había llegado a pensar. Con este procedimiento tan elemental, transmitía una idea que, sin que él se diera cuenta, le preocupaba. Las palabras de advertencia no parecen premeditadas, interrumpen el desarrollo lógico del relato, aparecen de repente como un desliz freudiano y revelan el instintivo amor a la verdad que sentía Einstein. Y lo que es más, nos muestra a Einstein que profundiza en la verdad a través de una paradoja. ¿Qué ocurre con su autobiografía? Ya lo hemos dicho en citadas 2 ocasiones. Debe de ser un auténtico filón. De hecho lo es, pero no en el sentido que cabría esperar. Einstein tenía ideas muy personales sobre las biografías. Un famoso poeta que estaba escribiendo una importante biografía sobre un destacado científico del siglo XIX se dirigió a Einstein en 1942 para pedirle que escribiera el prólogo. Su respuesta fue: en mi opinión, solo hay una forma de conseguir que el público preste atención a un gran científico: discutir y explicar en un lenguaje accesible para todos los problemas y las soluciones que han caracterizado el trabajo de su vida. Esto solo puede hacerlo alguien que comprende el material que va a manejar. La vida externa y las relaciones personales solo pueden tener, en líneas generales, una importancia secundaria. Por supuesto, en tal libro deberá tenerse en cuenta el aspecto personal, pero no debe convertirse en el apartado más importante, sobre todo cuando no exista ningún libro que se ocupe de la aportación fundamental del biografiado. De lo contrario, el resultado es una muestra trivial del culto al héroe, basado en la emoción y no en la lucidez mental. Mi propia experiencia me ha enseñado lo odioso y ridículo que resulta ver a un hombre serio y dedicado a asuntos importantes convertido en objeto de ignorantes agasajos. En cualquier caso, no puedo apoyar públicamente tal empresa. No me parecería honrado. Sé que esto resulta duro y hasta me temo que usted
puede interpretar esa incapacidad mía como una grosería injustificable, pero yo soy así y no puedo ser de otra manera. Einstein solo aprobó las biografías sobre él mismo de forma excepcional, para la que escribió su yerno Rodolfo Kaiser con el seudónimo de Anton Reiser. Entre otras cosas decía: los datos del libro me han parecido exactos y su descripción en general es todo lo buena que cabía esperar, siendo obra de alguien que por fuerza es él mismo y no puede ser otro. Lo que quizá se haya pasado por alto es la irracional, la incoherente, lo extraño y hasta lo insensato que la naturaleza trabajadora, infatigable, suele implantar en un individuo, al parecer por pura diversión. Pero estas cosas solo se pueden apreciar en el tesoro de la propia mente. No hay duda de que debemos examinar más de cerca la autobiografía de Einstein. Por desgracia, al hablar de su autobiografía, no hemos sido demasiado justos. Si sus palabras al poeta autor de la biografía del científico del siglo XIX parecen duras, veremos que no son nada en comparación con los criterios biográficos que se impuso a sí mismo en este caso. La empresa prosperó gracias a la tenacidad y dotes de persuasión de Paul Arturo Chilp, profesor de filosofía. Chilp había publicado una serie de libros sobre grandes filósofos vivos, hombres de la talla de Dewey, Santayana, Whitehead y Russell, y comprendiendo que Einstein podía figurar entre los grandes filósofos, intentó incluirlo en aquella serie. Cada libro estaba dedicado a un solo personaje. Constaba de una autobiografía, especialmente escrita para la ocasión, seguida de una serie de ensayos de hombres eminentes en los que se evaluaban y criticaban su obra. El propio filósofo respondía después a estos ensayos, contando así con una buena oportunidad para eliminar los malentendidos sobre su obra y clarificar lo que para los expertos había quedado oscuro. A pesar de la capacidad de persuasión de Chilp, Einstein se negó a escribir su autobiografía. En cambio, aceptó escribir su autobiografía científica con humor negro. Decía que era su nota necrológica y cuando la terminó le puso por título Notas autobiográficas en vez de autobiografía. No comenzaba, como podría esperarse en una biografía convencional, con algo parecido a nací el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, Alemania. De estos temas no hizo la menor mención. Tampoco decía cosas como tenía una hermana más pequeña que se llamaba Maja, o tuve 2 hijos de mi primera mujer, o mi madre se llamaba Pauline. Sé sí que contaba la sensación de admiración que le inundó cuando su padre le dejó la brújula magnética, pero parece lógico que los acontecimientos emocionales e intelectuales de esta naturaleza ocupen un lugar de honor en una autobiografía científica. No pertenecían a la misma categoría que el enamorarse o llorar la muerte de alguien. Estas 2 últimas sensaciones entre asuntos personales y después de estar muchos años en el candelero, Einstein valoraba su intimidad, pero aún así no sería lógico que
al hablar en su autobiografía científica sobre su padre, que le había enseñado la brújula, dijera al menos que se llamaba Hermann. Los únicos nombres que aparecen son de científicos y filósofos. No dice nada sobre sus cambios de residencia, ni sobre los puestos que ocupó. Solo hay una referencia fugaz a su condición de judío. No explica las repercusiones políticas del mundo sobre él o de él sobre el mundo. Casi nada. Para empezar, la nota necrológica se lanza a una profunda discusión científica y filosófica, y ya no sale de ahí más que de forma excepcional. Consciente de las deficiencias de su biografía, Einstein interrumpe de repente sus profundas discusiones para intercalar estas palabras. ¿Pero de verdad es esto una nota necrológica?, se pregunta atónito el lector. Me gustaría responder esencialmente sí. Lo esencial de un hombre como yo está precisamente en lo que piensa y en cómo piensa, no en lo que hace o padece. Por consiguiente, la nota puede limitarse en lo fundamental a comunicar los pensamientos que han ocupado un lugar importante en mis actividades. Tras decir esto, una vez descargada su conciencia, vuelve a ocuparse de nuevo de la naturaleza, de las teorías físicas, sin tomarse la menor pausa, ni siquiera el respiro que podía suponer iniciar un nuevo párrafo. Sin embargo, las notas autobiográficas, con sus fórmulas matemáticas y complicados conceptos, producen una enorme fascinación en el especialista y también en el profano, si está dispuesto a pasar por alto algunos aspectos que pueden superar su formación. Hasta las omisiones de Einstein nos indican qué clase de hombre era. No tenía ninguna necesidad de indicar si tal o cual idea la desarrolló en Berna, en Zúrich, en Berlín o en Princeton. Las notas son autobiográficas, pero no geográficas. En general, no habla de los distintos lugares. Allá donde iba, le acompañaban sus ideas, y lo que menos importaba era el lugar al que se dirigía. No obstante, las notas no se sitúan al margen de todo lugar. Hablan de una aventura singular y de consecuencias mundiales que se produjo en la Torre de Marfil de una mente. El 24 de junio de 1881, cuando Einstein tenía 2 años y 3 meses de edad, su abuela materna, Jet Koch, escribió a unos parientes en estos términos: el pequeño Albert es un niño encantador. Me pongo muy triste cuando pienso que voy a estar un tiempo sin verle. Y una semana más tarde escribía: tenemos muy buenos recuerdos del pequeño Albert. Estuvo muy simpático y recordamos muchas veces sus divertidas ideas. El testimonio de los abuelos sobre los nietos es sin duda parcial, pero estos textos no son interesantes por reflejar el impacto que Albert producía en su abuela, sino más bien porque son las primeras referencias que nos han llegado sobre su personalidad. Nos preguntamos cuáles serían las divertidas ideas de aquel niño de 2 años que estaba llamando a superar las mayores esperanzas de la abuela más cariñosa. ¿Eran solo ideas divertidas? ¿Había en ellas algún indicio del futuro? ¿O por el contrario, llegaron a pensar los abuelos, como pensaron durante algún tiempo sus padres, que el querido Albert Einstein era un poco retrasado? Tenían razones para ello y la idea debió resultarles angustiosa. Como recordaba Einstein en una carta escrita en 1954, mis padres estaban preocupados porque me costó bastante comenzar a hablar e incluso llegaron a consultar al médico sobre las causas de aquel retraso.
No estoy seguro de la edad que tenía entonces, pero sé que ya había cumplido los 3 años. Sin lugar a dudas, es muy tarde para empezar a hablar. Las ideas que tan divertidas resultaban a los abuelos difícilmente podían haberse manifestado de forma verbal. En su carta, Einstein seguía diciendo: después, nunca fui lo que se dice un orador. Sin embargo, mi desarrollo posterior fue completamente normal, con la única peculiaridad de que solía repetir mis propias palabras en voz baja. En cualquier caso, considerando que el pequeño Alberto se iba a convertir nada menos que en Einstein, sus comienzos fueron poco prometedores. Capítulo 2. El niño y el joven. Ya no existe en Ulm la casa en la que nació Einstein. La Segunda Guerra Mundial la redujo a escombros. En dicha ciudad se había dado a una calle el nombre de Einstein, pero los nazis no podían soportar que un judío recibiera estos honores, sobre todo tratándose de alguien tan importante y que a lo largo de toda su vida había brillado como símbolo de todo lo que ellos querían destruir. El nuevo alcalde nazi de Ulm decidió, el mismo día de su toma de posesión, cambiar el nombre de Einsteinstraße por el de Fischestraße, en honor del filósofo y orador nacionalista alemán del siglo XVIII. Solo tras la derrota de los nazis se repuso el nombre de Einsteinstraße. En unas cartas escritas en 1946, Einstein decía: me he enterado de la curiosa historia de los nombres de la calle y me ha hecho mucha gracia. No sé si desde entonces se ha producido algún otro cambio, y menos todavía cuándo será el próximo, pero sí sé cómo controlar mi curiosidad. Creo que sería más acorde con la mentalidad política alemana bautizarla con el nombre de Wien-van-Straße, calle de la Veleta. Además, así se evitarían nuevos cambios. En realidad, Einstein pasó poco tiempo en Ulm. Un año después de su nacimiento, la familia se trasladó a una ciudad mucho mayor, donde su padre, Hermann, y el hermano de Hermann, el tío Jacobo, montaron juntos un negocio, una pequeña fábrica de material electrotécnico. Por una cruel ironía, el lugar elegido fue Múnich, que con el tiempo se convertiría en la cuna del nazismo. Por su parte, los Einstein no manifestaban en su forma de vida demasiadas huellas de su origen judío. Enviaron a Alberto y a su hermana Maja, 2 años menor que él, a una escuela elemental católica, en la que los 2 niños aprendieron las tradiciones y dogmas de dicha confesión. No obstante, también recibieron educación judía. El pequeño Albert demostró enseguida una intensa inclinación religiosa en sus aspectos espirituales y rituales. Durante muchos años, por ejemplo, se negó a comer cerdo y no le parecía bien que sus padres fueran poco escrupulosos en sus prácticas judías. En una biografía tan breve, quizá parezca necesario hablar de la evolución religiosa de alguien que se hizo famoso en el campo de la ciencia, pero la motivación científica de Einstein era en gran parte religiosa, aunque no en un sentido tradicional y ritualista.
Ya hemos visto cómo la aguja imantada de la brújula marcó el rumbo de aquel niño, hechizado por su misterio. En su edad adulta nunca perdió aquella capacidad infantil de asombro y admiración. Lo más incomprensible de este mundo, decía, es que es comprensible. Al juzgar una teoría científica propia o ajena, se preguntaba si, en el caso de que hubiera sido Dios, habría hecho así el universo. Es un criterio que puede parecer más próximo al misticismo que a lo considerado generalmente como ciencia, pero sin embargo revela la fe de Einstein en la sencillez y belleza últimas del mundo. Solo un hombre con la profunda convicción religiosa y artística de que la belleza es una realidad que está esperando que la descubramos podría haber desarrollado teorías cuyo atributo más llamativo, por encima de sus éxitos espectaculares, es su belleza. Los padres de Alberto, Hermann y Pauline Einstein, formaban, según todas las informaciones de que disponemos, un matrimonio sin tacha. Él, un hombre de negocios optimista, liberal y de buen carácter. Ella, una ama de casa tranquila y amante del arte, aficionada a tocar el piano cuando se lo permitían sus deberes domésticos. En Múnich tuvieron como vecinos a la familia de Jacobo Einstein. Vivían cerca de la fábrica, en dos casas unidas por un amplio jardín. En aquellos años, Alberto trató mucho con su tío Jacobo, que era el ingeniero de la sociedad. El pequeño Alberto tenía cierta inclinación a la soledad. Cuando el jardín se llenaba de niños que iban a jugar, él solía participar poco en sus actividades. En un documento escrito mucho más tarde, su hermana Maja recordaba que Alberto prefería los juegos que exigían paciencia y perseverancia, como levantar complicadas estructuras con bloques y construir castillos de naipes de hasta 14 pisos. Desde niño, Alberto manifestó una resistencia instintiva ante todo tipo de coacción. Se estremecía al ver huir los desfiles militares, mientras otros niños soñaban con el día en que también ellos podrían llevar uniformes militares. A él le repugnaba la simple idea de desfilar mecánicamente, siguiendo el ritmo absurdo marcado por el sonido de un tambor. En 1886, cuando solo tenía 7 años, su madre Paulina escribía a su madre: ayer Alberto trajo las notas del colegio. Sigue siendo el primero de su clase y las notas son excelentes. Y un año más tarde, su abuelo materno escribía: Alberto ha vuelto ya al colegio. Me encanta este niño, pues no te puedes imaginar lo bueno e inteligente que es. Estos comentarios podrían hacernos pensar que Alberto había superado rápidamente su retraso inicial y se había convertido en un alumno brillante y feliz que gozaba del cariño de sus familiares y maestros. Pero más adelante, Einstein habló con amargura de su vida escolar. Lo que más le molestaba eran los rígidos y repetitivos métodos de formación predominantes en aquella época. Este rechazo se intensificó cuando, a los 10 años de edad, abandonó la escuela elemental para ingresar en el Instituto Luitpold. En 1955 escribió: como alumno no fui ni muy bueno ni muy malo. Mi punto más débil era mi mala memoria, sobre todo cuando había que memorizar palabras y textos. Su profesor de griego
llegó a decirle: nunca llegarás a nada. No podemos decir que fue un alumno destacado, pero son interesantes las siguientes palabras de Einstein: solo en matemáticas y física, y gracias a mi esfuerzo personal, me adelanté con mucho el programa oficial de estudios. También podría decirse lo mismo de la filosofía en lo que al plan de estudios se refiere. Por fin, podemos hacernos una imagen más clara de la evolución del pequeño Einstein. Las palabras claves son esfuerzo personal, íntimamente relacionado con su apasionada curiosidad y su capacidad de asombro. Su aprendizaje del violín nos da otra pista sobre su evolución. El propio Einstein dijo más tarde: recibí clases de violín entre los 6 y los 14 años, pero no tuve suerte con mis profesores. Para ellos, la música se reducía a una práctica mecánica. Solo comencé a aprender de verdad hacia los 13 años, sobre todo después de enamorarme de las sonatas de Mozart. El deseo de reproducir en cierta medida su contenido artístico y su encanto singular me obligó a mejorar mi técnica. Lo conseguí gracias a dichas sonatas, sin necesidad de un adiestramiento sistemático. En general, creo que el amor es mejor maestro que el sentido del deber. En mi caso, al menos fue así. Einstein encontró una ayuda indudable de su tío Jacobo. Al parecer, antes de que Alberto estudiara geometría, tío Jacobo le había hablado del teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. O, en otras palabras, si en un triángulo ABC el ángulo C es un ángulo recto, entonces AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado. Albert quedó fascinado. Tras ímprobos esfuerzos, encontró la forma de mostrar el teorema. Proeza extraordinaria, dadas las circunstancias, y que llenaría de satisfacción al niño y a su tío. Sin embargo, por extraño que parezca, esta satisfacción debió de ser insignificante comparada con la emoción que experimentó más tarde con un pequeño manual de geometría euclidiana que le absorbió por completo. Tenía entonces 12 años y el libro le produjo un impacto tan fuerte como el de la brújula magnética 7 años atrás. En sus notas autobiográficas habla entusiasmado del santo librito de geometría y dice: había afirmaciones, por ejemplo, la de la intersección de las 3 alturas de un triángulo en un punto, que, sin ser evidentes, podían demostrarse con tal certeza que parecía absurda la menor duda. Esta lucidez y certeza me produjeron una impresión indescriptible. A quienes sientan aversión instintiva hacia las matemáticas, esta pasión por la geometría tiene que resultarles increíble, algo parecido al amor del herpetólogo hacia las serpientes. Como Einstein, eligió el camino fácil, pero honrado, de describir la impresión como indescriptible. Recurrimos a una descripción de Bertrand Russell, que tuvo una experiencia semejante y casi a la misma edad. A los 11 años de edad comencé a estudiar a Euclides. Fue uno de los grandes acontecimientos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. Nunca había imaginado que hubiera algo tan maravilloso en este mundo. Y no olvidemos las palabras de la poetisa estadounidense Edna
Stan Vincent Millay. Solo Euclides ha contemplado la belleza al desnudo. Siendo niño, Alberto leyó libros de divulgación científica, con los que más tarde describiría como atención embelesada. Estos libros no llegaron a sus manos de forma accidental. Se los había proporcionado deliberadamente Max Talmey, perspicaz estudiante de medicina, que durante algún tiempo acudió todas las semanas a casa de los Einstein. Talmey tuvo prolongadas discusiones con el pequeño Alberto, orientándole y ampliando sus horizontes intelectuales en una edad crucial para su formación. Cuando el propio Einstein llegó a dar clases de matemáticas superiores, Talmey orientó las conversaciones entre ambos hacia el campo de la filosofía, en el que todavía podía defenderse. Recordando aquellos días, Talmey escribió: le recomendé que leyera Kant. Alberto solo tenía 13 años y sin embargo las obras de Kant, incomprensible para la mayoría de los mortales, le parecieron muy claras. Un sorprendente resultado de los libros científicos sobre el impresionable Alberto fue que de repente se volvió antirreligioso. No se le escapaba que la historia científica no coincidía con la bíblica. Hasta entonces había encontrado en la religión el consuelo y la certeza. Entonces comprendió: había que renunciar a ella, al menos en parte, y esto le produjo un intenso conflicto emocional. Durante cierto tiempo, no solo dejó de ser creyente, sino que se convirtió en un escéptico, lleno de fanatismo, profundamente receloso ante toda autoridad. Unos 40 años después, llegó a decir con ironía: para castigarme por mi desprecio de la autoridad, el destino me convirtió a mí mismo en una autoridad. Su desconfianza inicial hacia la autoridad, que nunca le abandonó por completo, resultaría de gran importancia. Sin ella, no habría adquirido la enorme independencia de espíritu que le dio el valor necesario para poner en tela de juicio las opiniones científicas tradicionales y de esta manera revolucionar la física. Al perder momentáneamente la fe religiosa, buscó ardientemente otra fuente de certeza, un cimiento firme sobre el que levantar la vida interior y el universo externo. Fue en este momento cuando llegó a sus manos el librito de geometría, y es muy significativo que medio siglo después le aplicara el adjetivo de santo. Tras unos años de prosperidad, la fábrica de Hermann y Jacobo Einstein en Múnich tuvo graves dificultades. En 1894 la abandonaron y ambas familias se trasladaron a Italia a probar fortuna con una fábrica situada en Pavia, cerca de Milán. Sin embargo, decidieron que Alberto se quedara como interno en el instituto hasta que terminara el curso. De repente, a sus 15 años, Alberto se encontró solo. El instituto no le proporcionaba demasiadas alegrías. No en vano sus anteriores compañeros de estudios le habían puesto el mote sarcástico de Biedermeier, que significa algo parecido a el bonachón.
A pesar de su evidencia sencillez, no pudo disimular la aversión que sentía hacia los profesores del instituto y hacia sus métodos draconianos. Naturalmente, esto no sentó muy bien al profesorado. Tampoco le ayudó demasiado el hecho de formularles preguntas que no podía responder. En una carta escrita en 1940, Einstein describió la situación como sigue. Cuando estaba en séptimo curso en el Instituto Luitpold, tenía por tanto unos 15 años, me llamó el profesor encargado de mi clase. Se trata del mismo profesor de griego que había profetizado que Einstein no llegaría nunca a nada, y me expresó su deseo de que abandonara el centro. Al responderle que no había hecho nada malo, se limitó a comentar: tu mera presencia hace que la clase no me respete. Por mi parte, estaba deseando marcharme de aquel colegio e irme con mis padres a Italia, debido principalmente a sus métodos aburridos y mecánicos de enseñanza. Mi mala retentiva para las palabras me causó grandes dificultades, pero me parecía absurdo luchar por evitarlo. Preferí soportar todos los castigos antes que aprender maquinalmente y de memoria. A pesar del mutuo deseo de separación, las normas y la prudencia aconsejaban que Albert resistiera hasta los exámenes finales y obtuviera su diploma. Pero hay cosas más imperiosas que las normas y la prudencia. Italia era una tentación. En sus cartas, la familia de Alberto se la había pintado de color de rosa. Con sus 15 años, marginado y solo, Alberto decidió abandonar el instituto. Esta decisión desesperada es toda una demostración del profundo malestar que experimentaba en Múnich. Hay otros signos que lo confirman. Antes de la marcha de sus padres, había decidido cambiar de nacionalidad. Era algo que no podía hacer por su propia cuenta. La ley no se lo permitía. Era menor de edad. Sin embargo, su decisión era firme y los motivos profundos, como escribió en 1933. La desmesurada mentalidad militar del Estado alemán no iba conmigo, a pesar de que todavía era un muchacho. Cuando mi padre se trasladó a Italia, dio algunos pasos, a petición mía, para que pudiera renunciar a mi nacionalidad alemana, pues quería hacerme ciudadano suizo. La salida del instituto implicaba algunos riesgos y Alberto tomó todas las precauciones posibles para evitarlos. Consiguió obtener del médico de su familia un certificado según el cual, por razones de salud, era necesario que Alberto fuese a Italia a descansar y recuperarse con su familia. Asimismo, consiguió que su profesor de matemáticas escribiera una carta afirmando que la capacidad y los conocimientos matemáticos de su alumno eran ya los de un universitario. Provisto de estos dos documentos, Alberto pensó que no tenía por qué preocuparse más. En el futuro las cosas irían mejor. De eso estaba convencido. Después de todo, podía estudiar por su cuenta y prepararse para entrar en la universidad, aunque los certificados le creaban ciertos problemas de conciencia, le salvaron de ser considerado como un haragán. Alberto abandonó su triste existencia en Múnich y se reunió con su familia en Milán. El periodo siguiente fue uno de los más felices de su vida.
No dejó que ninguna obligación escolar o estatal estropeara su libertad recién estrenada. Para bien o para mal, vagabundeó de un sitio para otro, mental y corporalmente, dejando de lado toda preocupación. Se convirtió en un espíritu independiente, desposado con la libertad, y se dedicó a estudiar solo las materias que le gustaban. Con su amigo Otto Nustater atravesó los Apeninos hasta llegar a Génova, donde tenían familiares, museos, tesoros de arte, iglesias, conciertos, libros y más libros, familiares, amigos, el cálido sol de Italia, la gente libre y cariñosa. Todo aquello convirtió la experiencia en una aventura embriagadora de huida y de maravilloso autodescubrimiento. Pero el idilio no duró mucho. Las obligaciones materiales, abandonadas durante tanto tiempo, reclamaban ahora su atención. El negocio de Hermann Einstein había comenzado a tener problemas, y Hermann recomendó a su hijo que pensara en el futuro. En Zúrich, dentro de la zona suiza de habla alemana, estaba el famoso Instituto Federal de Tecnología, conocido familiarmente con el nombre de Politécnico o Poli. En 1895, tras su año glorioso de huida pasajera de la escuela, Alberto se presentó en el citado instituto para hacer los exámenes de ingreso en el departamento de ingeniería. No aprobó. Fue un golpe muy doloroso, aunque casi se lo esperaba. Además, solo tenía 16 años y medio y la edad de ingreso era los 18. Afortunadamente, este fracaso no fue una catástrofe. La causa de sus males habían sido las asignaturas repetitivas, como las lenguas y la botánica. En cuanto a asignaturas como las matemáticas y la física, las acciones son más elocuentes que las palabras. El profesor Heinrich Weber hizo algo sorprendente. Se tomó la molestia de comunicar a Alberto que, si se quedaba en Zúrich, podía asistir a sus clases de física. Era un gesto alentador. Si bien no podía resolver el problema de Alberto, y hubo todavía más. Alvin Herzog, director del Politécnico de Zúrich, le insistió para que no se desanimara y tratase de conseguir un diploma en la Escuela Cantonal Suiza de Aargau, en la ciudad de Aarau. En Aarau, con gran sorpresa y entusiasmo de Alberto, la atmósfera era muy distinta de la del Instituto de Múnich. Se respiraba por todas partes un reconfortante espíritu de libertad. Alberto tuvo la suerte de poder alojarse en la casa de uno de los profesores, Jost Winteler, y los Winteler le trataron casi como si fuera de la familia. Su estrecha relación con los Winteler se fortalecería todavía más, pues uno de los hijos de la familia se casaría con Maja, hermana de Alberto, y una de las hijas lo haría con Michel Beso, de quien hablaremos más adelante. Einstein recordaba a papá Winteler con gran cariño. A los 16 años de edad, Alberto había conseguido aprender cálculo por su cuenta y su intuición científica era extraordinaria. Como prueba de esto último, podemos citar este fragmento tomado de una carta de felicitación a Einstein
al cumplir los 50 años. La escribía Otto Neustadt, su compañero de excursión en el año memorable y despreocupado de Italia. En ella se habla de un incidente en el que intervino el tío Jacobo cuando Alberto tenía solo 15 años. Su tío me había dicho que le costaba mucho realizar unos cálculos que necesitaba para la construcción de una máquina. Unos días más tarde dijo: «Sabes que mi sobrino es maravilloso. Mi ayudante y yo llevamos varios días devanándole los sesos y el chaval lo liquidó en poco más de 15 minutos. Este va a dar de qué hablar». Esta precocidad es impresionante, pero no demasiado excepcional. Los niños de mente despierta resuelven muchas veces problemas que suelen desconcertar a personas de mucha más edad. En nuestro caso, hay algo más que señalar. A los 16 años de edad, estando en Arau, Alberto se preguntaba qué impresión produciría una onda luminosa a alguien que avanzara a su misma velocidad. Comparado con el otro incidente, este parece insignificante. Más que una solución, parece simplemente una pregunta sin responder. Pero esta pregunta que Alberto se formuló a los 16 años le obsesionó durante mucho tiempo. Revela de forma sorprendente su capacidad para llegar al meollo de un problema. Efectivamente, en esta pregunta está contenida el germen de la teoría de la relatividad, y en aquella época no había en el mundo nadie que pudiera dar una respuesta satisfactoria. Einstein encontró una, pero tardó 10 años en lograrlo. Mientras tanto, tras un año inesperadamente agradable en Arau, Einstein obtuvo su diploma. Superado el problema de edad, podía solicitar el ingreso en el Politécnico de Zúrich. Fue admitido en el otoño de 1896, aunque ya no tenía intención de hacerse ingeniero. Con el ejemplo de Jost Winteler a la vista, Einstein pensaba que la enseñanza podía ser una forma mejor de ganarse la vida. Con esa intención, se matriculó en unos cursos destinados a la formación de profesores especializados en matemáticas y ciencias. Sus tíos de Génova le resolvieron los problemas económicos inmediatos al concederle una ayuda de 100 francos al mes. Por fin, parecía que su carrera iba por buen camino. Pero cuando se saborea una vez la libertad, es difícil olvidarla. Y aquel joven, al que sus compañeros de clase llamaban Biedermeier, no era de los que enseguida se vuelven dóciles. En el Politécnico de Zúrich, a Einstein le costaba mucho ponerse a estudiar algo que no le interesaba. La mayor parte del tiempo la pasaba solo, explorando alegremente el mundo maravilloso de la ciencia, realizando experimentos y estudiando las obras de los grandes científicos y filósofos. Algunas de estas obras las leía con su compañera de origen serbio, Mileva Maric, con la que más tarde se casó. Las clases le parecían un estorbo. Acudía a ellas solo esporádicamente y en general con poco entusiasmo. Y aunque ahora sabía que lo que le interesaba de verdad era la física y no las matemáticas, tampoco encontraba aliciente en las clases de física. Por desgracia, en los 4 años que duraba la carrera,
había que realizar 2 exámenes principales. Nuevamente estuvo a punto de producirse un desastre, pero consiguió salvarse otra vez por los pelos. Su compañero, Marcel Grossman, matemático brillante, se había percatado desde el primer momento del talento de Einstein. Se hicieron amigos. Grossman era un hombre meticuloso, asistía a todas las clases y además tomaba unos apuntes modélicos por su detalle y claridad, y permitió encantado que Einstein los estudiara. Gracias a esto, Einstein pudo aprobar los exámenes. Obtuvo el título en 1900. Los apuntes de Grossman ofrecían a Einstein la libertad de seguir estudiando por su cuenta. Entre las materias que llegó a dominar estaba lo que se conoce con el nombre de teoría del electromagnetismo de Maxwell, importante teoría que, para decepción de Einstein, no se había mencionado en las clases de Heinrich Weber. Conviene no olvidar el nombre de Maxwell, tendremos que volver sobre él. En Zúrich, Einstein vivió frugalmente, y no porque el dinero con que contaba fuera insuficiente. Desde el principio había ido reservando una quinta parte de lo que recibía. Su intención era ahorrar lo suficiente para poder pagar los gastos necesarios para adquirir la ciudadanía suiza. Con ayuda de su padre, la solicitó en octubre de 1899. El complicado mecanismo administrativo era muy lento. Finalmente, en febrero de 1901, pasó a ser ciudadano de la ciudad de Zúrich y, por tanto, del cantón del mismo nombre y, en consecuencia, de Suiza. A lo largo de todas las vicisitudes de su vida, conservó siempre esta nacionalidad, aunque más tarde adquiría también la ciudadanía estadounidense. Los 4 años en el Politécnico no habían sido del todo agradables, como él mismo decía en sus notas autobiográficas. Había que meterse en la cabeza todo lo que indicaba el programa, tanto si te gustaba como si no. Esta imposición me resultaba tan desagradable que cuando aprobé el examen final, durante todo un año experimenté cierta aversión a estudiar cualquier problema científico. Tras la obtención del título, Einstein vivió una mala racha. Parecía que nada le salía bien. Su idolatrada ciencia había perdido todo atractivo. Su franqueza y su desconfianza frente a la autoridad le habían granjeado la antipatía de los profesores, incluida la de Heinrich Weber, que debió de manifestar gran aversión hacia él. Era el mismo Heinrich Weber que 5 años antes se había tomado la molestia de animar al joven Alberto cuando no consiguió aprobar los exámenes de ingreso. Su relación se había ido deteriorando. En una ocasión, Weber llegó a decir a Einstein con indignación, probablemente justificada: eres inteligente, muchacho, pero tienes un fallo, que no dejas que nadie te diga nada, absolutamente nada. Al finalizar sus estudios, Einstein se había quedado sin la ayuda que recibía todos los meses y tuvo que buscar trabajo desesperadamente. Todavía no tenía 21 años cuando intentó lograr algún puesto en la universidad. Lo rechazaron. En 1901 escribió lo siguiente: por lo que me dicen, no gozo del favor de mis antiguos profesores, y hace tiempo que podría haber conseguido un puesto como auxiliar
en la universidad de no haber sido por las intrigas de Weber. Einstein consiguió sobrevivir gracias a que fue encontrando diversos trabajos esporádicos, tales como realizar cálculos, enseñar en una escuela o dar clases particulares. Pero incluso en estas actividades, su independencia e ingenuidad le ocasionaban problemas. No obstante, volvió a recuperar poco a poco su amor a la ciencia, y mientras trabajaba como profesor particular en Zúrich, escribió un artículo sobre la capilaridad que se publicó en 1901 en la importante revista científica Annalen der Physik. Más tarde, este declaró que aquel artículo no valía nada, pero para entonces su nivel de exigencia ya era muy superior al normal. De hecho, el joven Einstein había puesto muchas ilusiones en ese artículo. En Alemania, sobre todo en aquellos días, un catedrático era una personalidad eminente, casi inaccesible para los hombres de menor categoría, y los catedráticos, conscientes de su prestigio y poder, solían ser autócratas. Einstein, un donadie que intentaba llegar a algo, tuvo que echar mano del valor que da la desesperación para escribir la siguiente carta al gran físico químico de la Universidad de Leipzig, Wilhelm Oswald, quien más adelante conseguiría el premio Nobel. Fue su libro de Química General el que me movió a escribir el artículo adjunto sobre la capilaridad, por lo que me tomo la libertad de enviarle una copia. Aprovecho la ocasión para preguntarle si no podría emplear a un físico matemático familiarizado con las mediciones absolutas. Me tomo la libertad de hacer esta petición porque carezco de ingresos y solo con un puesto así tendría posibilidades de proseguir mis estudios. La carta salió el 19 de marzo de 1901. Pasaron los días y el cartero no traía respuesta alguna. Las esperanzas de Einstein comenzaron a flaquear. El 3 de abril envió una postal explicando la importancia que aquella decisión tenía para él y posiblemente como pretexto para justificar el envío de la postal, diciendo que quizá hubiera puesto en la carta la dirección de Milán, como así había ocurrido. Tampoco hubo respuesta. El 17 de abril, Einstein decidió probar fortuna en otra parte y escribió una breve nota al profesor Heike Kamerlingh Onnes de Leiden, Holanda, incluyendo también una copia de su trabajo sobre la capilaridad. Por entonces, este era su principal capital tangible. Tampoco hubo respuesta. Mientras tanto, sin que Einstein supiera nada, había ocurrido en su vida algo muy hermoso. Es un episodio que revela el amor de su padre hacia él, así como las aspiraciones y angustias de Alberto Einstein durante aquella época. El 13 de abril de 1901, Herbert Einstein, el comerciante fracasado, a pesar de su mala salud y de ser un desconocido en los medios académicos, decidió escribir personalmente al profesor Oswald. He aquí su carta. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.